Y quiero comenzar introduciendo el tema del día de hoy, que se llama la grandeza de la humildad, con una historia, o más bien un recuento histórico de Agustín de Hipona, que una vez le preguntaron a Agustín cuál era el primer paso al cielo, y él respondió: humildad. Luego le preguntaron de nuevo cuál era el segundo paso, y él volvió a decir: humildad. Y después le hicieron una tercera pregunta: ¿y cuál es el tercer paso? Y él volvió a responder: humildad. Y hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos muestra que la humildad es el primer paso para entrar al reino de los cielos, es el segundo paso para mantenerse hasta llegar al cielo, y es el tercer paso con aquellos que vamos a estar en el cielo. Acompáñenme a Mateo capítulo 18 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por tu amor y misericordia con nosotros, muchas gracias por estos versículos, Señor, y esta palabra que hoy vamos a estudiar, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que tú quisiste decir, Señor, cuando fue escrita. Y de esa manera, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entenderlo también, y no solamente entenderlo, sino también obedecerlo, Señor. Ayúdanos a entender este tema tan importante del cual muchas veces, Señor, adolecemos, que es la humildad, Dios. La humildad que tú nos mostraste, la humildad que tú requieres y la humildad para tratar a los demás. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Hoy empezamos esta nueva sección del Evangelio de Mateo aquí en el capítulo 18. Y Mateo capítulo 18 es una sola predicación del Señor. Basta Mateo capítulo 19, versículo 1. Y aquí el Señor continúa preparando a sus discípulos para su pronta partida y para que ellos asumieran la misión que les iba a encomendar. Y algo interesante de este capítulo, que obviamente les recomiendo que usted lea en su casa, es que hay varias referencias con respecto a los discípulos, tratándolos como niños, como pequeños, como hermanos, siervos y también consiervos. Y además de todo, en este capítulo, en el versículo 17, está la segunda mención a la iglesia. Y ahí se nos dan, en esa sección del versículo 17, se nos dan claras instrucciones de cómo se debe tratar el pecado en medio de la congregación. Y todo esto parece indicar que al referirse y enseñarles a sus discípulos estas lecciones, Jesús también estaba describiendo a lo que sería la futura comunidad cristiana en aspectos como el trato a los hermanos, el pecado, el perdón y también la reconciliación. Particularmente en estos 5 versículos, el Señor Jesús nos enseña la importancia de la humildad como característica vital de aquellos que son sus seguidores y son parte del reino de Dios. En estos versículos podemos ver claramente que los valores del reino de los cielos son completamente diferentes a los que caracterizan las instituciones terrenales y las organizaciones en este mundo. En este reino humilde, o más bien en este reino, el humilde y no el que impone su voluntad es verdaderamente grande, según lo que dice la Escritura. En este reino, el más humilde y el más desapercibido súbdito que es fiel y leal a su rey tiene un valor infinito delante del Señor. Y es que la humildad es pero tan importante porque es la cura contra el orgullo. El orgullo, que es el fundamento de nuestra enemistad contra Dios, porque nos hace ser independientes y rebeldes. Muchos dicen que el orgullo es la raíz de donde salen todos los pecados. Y la cura contra el orgullo es la humildad. Y por eso esta sección es tan importante, porque aquí Cristo nos enseña la grandeza de la humildad para quien se hace llamar cristiano. Por eso hoy vamos a estudiar
4 razones de por qué para Cristo es tan importante la humildad. 4 razones de por qué para Cristo es tan importante la humildad, con el propósito de que todos busquemos cultivar esa cualidad en nuestra vida. 4 razones. ¿Por qué es tan importante la humildad? Y la primera razón de por qué la humildad es tan importante es porque Cristo odia el orgullo. Cristo odia el orgullo. Versículo 1, volvámoslo a leer. Dice ahí: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa frase, en aquel tiempo, indica que mientras Pedro, ¿se acuerdan lo que vimos creo que hace 8 días? Pedro estaba pagando el impuesto con la moneda, o tal vez justo después de su regreso, se le acercaron al Señor los discípulos a hacerle esta pregunta. Y la pregunta que le hicieron al Señor fue: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta palabra mayor, megas en el griego, cuando se refiere a personas, quiere decir a alguien que tiene poder, a alguien que tiene un rango superior, que tiene dignidad, que es una persona muy importante, muy eminente. Eso es lo que significaba quién era el mayor. Y obviamente esto indica que los discípulos estaban discutiendo sobre quién era el más grande, quién era el más significativo o el más importante en el reino de los cielos. Y como hemos estudiado en Mateo, esa frase, el reino de los cielos, es un sinónimo del reino de Dios. Y cuando los discípulos se refirieron a este reino, ellos tenían un concepto político del reino en donde el Señor venía a derrotar a los romanos, venía a restaurar a Israel y establecer justicia global. Por lo tanto, es probable que esta pregunta surgiera porque los discípulos estaban reconociendo a Cristo como el Mesías, como el Rey que iba a venir y que pronto iba a asumir su gobierno mundial, su gobierno terrenal, y por lo tanto, pues ellos querían saber quién de ellos era el más importante ahí, ¿no? Y aunque el Señor ya les había hablado de su muerte, de sus sufrimientos, de su resurrección, al parecer los discípulos pensaban, por este versículo y otros más, parece que los discípulos pensaban que tal vez esto iba a ocurrir muy rápido, como que un acontecimiento seguido del otro. El Señor iba a morir, iba a resucitar, se iba a establecer el reino. Y esto nos muestra que ellos pensaban en una situación política en que habría oficiales mayores y menores. ¿Y su preocupación cuál era? Bueno, ¿cuál de ellos sería el mayor? Porque ninguno quería ser el menor. Y esto lo comprobamos en los relatos paralelos también en Marcos y en Lucas. Si quieren, vamos ahí por un momento. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 33 al 34. Y vemos lo que hay detrás de esta pregunta. Marcos 9, 33 al 34. Dice así: y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y el 34 dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿no? Y vaya también conmigo ahí rápidamente a Lucas, al siguiente evangelio, Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas capítulo 9, versículo 46. Miren lo que dice. Dice ahí: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. El mayor. En Marcos vemos que cuando el Señor les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Ellos, ¿qué hicieron? Se callaron. Seguramente callaron, ¿por qué? Porque estaban tan avergonzados de su actitud y de su conversación que no tenían nada que decir. La pregunta de los discípulos, realmente, ¿qué nos está mostrando? Orgullo, arrogancia, ganas de pasar el uno sobre el otro. O sea, fue una pregunta tan orgullosa que delataba las ambiciones pecaminosas que los motivaban a ellos. Una pregunta impulsada por un orgullo impactante, ya que todos creían que cada uno debía ser el más importante. Todos pensaban eso. Y esta pregunta nunca debió hacerse, nunca, porque ¿cuál es la respuesta obvia y única? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo. Yo le hice la pregunta ayer a mi hijo, a Benjamín: hijo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pues Dios, me dijo así.
Obvio. Pero los discípulos estaban pensando ¿en qué? Solo en ellos mismos y sus competidores. Y por lo tanto no estaban considerando la supremacía de Jesús en su pregunta. Y aquí hay algo muy importante y una lección que no debemos dejar de ver. Y es que aquellos que exageran su propia grandeza disminuyen la grandeza de Dios. Tengamos muy en cuenta eso. Aquellos que exageran su propia grandeza disminuyen la grandeza de Dios. Esto fue lo que le pasó a los discípulos. Y la vergonzosa pregunta muestra que lo que los discípulos habían estado haciendo era incongruente con lo que su maestro les había estado enseñando por meses y años sobre la humildad. A ellos se les había olvidado lo que el Señor les había dicho en el Sermón del Monte sobre ser humildes y pobres en espíritu, mansos. Se les había olvidado lo que también les había dicho ahí en Mateo capítulo 10 y Mateo capítulo 16 sobre que los discípulos tenían que llevar sus cruces y morir. Y también se les olvidó los anuncios que el mismo Señor había hecho sobre su muerte, sobre los sufrimientos que le iban a acontecer. Es triste ver esto porque no hay indicio de simpatía, no hay indicio de consuelo, o de tristeza de los discípulos con relación a lo que el Señor estaba a punto de soportar, a favor tanto de ellos como de todo el mundo. Y ellos estaban tan atrapados en su propio deseo de prestigio, de gloria y de engrandecimiento personal, que eran insensibles a mucho de lo que el Señor Jesús decía. Ellos no demostraban algún concepto de humildad, sino todo lo contrario. Eran tan orgullosos, tan egoístas, tan autosuficientes, tan ambiciosos, que se atrevieron a preguntarle al Señor Jesús: ¿y quién de nosotros va a ser el mayor? Claramente esta pregunta le desagradó al Señor y por eso Él les va a mostrar a continuación lo equivocado que estaba. Y hermanos, esto también nos debe a nosotros impactar. ¿Por qué debemos cultivar la humildad en nuestra vida? Porque la humildad es la cura contra el orgullo que Cristo detesta. El Señor detesta el orgullo. Acompáñenme a Proverbios capítulo 16, versículo 5. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 5. Dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. La altivez se refiere a cómo alguien se ve a sí mismo en relación con los demás, ¿no? Ve a los demás como inferiores. Considera inferior a los otros y se envanece con su propio ego. Y dése cuenta en este versículo que no es solo la altivez lo que es una abominación para el Señor, es la persona altiva quien es una abominación. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y hermanos, Dios resiste a los orgullosos, ¿no? ¿Se acuerda Santiago capítulo 4 versículo 6? Vaya también conmigo ahí, Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice ahí Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y aquí es interesante también porque Santiago no dice que Dios simplemente ignora a los orgullosos, o que los evita, o que se mantiene alejado de ellos. No, el Señor los resiste. El Señor se opone abiertamente a ellos. El orgullo provoca la ira y la indignación de Dios, lo irrita, lo desagrada profundamente. Dios odia el orgullo porque nos hace ser independientes y rebeldes a Él y su voluntad. Eso es lo que produce el orgullo, independencia y rebeldía contra el Señor. Por eso se dice que es como el fundamento, la raíz de todo pecado. El orgullo nos lleva a tener un corazón endurecido hacia Dios. Quienes se ven afectados por el orgullo suelen tener una opinión tan alta de sí mismos que creen que los demás deben girar a su alrededor. Seguramente usted lo ha visto, seguramente usted es uno de ellos, ¿no? Lo único que les importa al orgulloso es satisfacer sus necesidades y esperan que los demás se adapten a ellos y a su estado de ánimo. Además, las personas orgullosas
siempre creen que tienen que merecer algo mejor de lo que la vida les ha brindado, de lo que Dios les ha soberanamente puesto en el camino. Los orgullosos se resienten, se entristecen e incluso sienten envidia de los demás y sus éxitos. El orgullo, de hecho, engendra autocompasión, lo cual es un componente importante de la depresión, de las personas que tienen esto, ¿no? Y tenga mucho cuidado, porque el orgulloso nunca está contento con nada, siempre espera algo que cree que es mejor para él, ¿no? Y hermanos, así como los discípulos, muchas veces nosotros le hemos hecho preguntas al Señor, o le hemos pedido, o hemos anhelado algo, que en el centro no está hacer su voluntad y agradarlo, sino que está, ¿qué? Un corazón orgulloso, que esconde un deseo por ser engrandecido, por ser apreciado, por ser estimado. Muchas veces nos ha pasado eso. Incluso como los discípulos, pensamos que nuestras peticiones o nuestros anhelos son piadosos y realmente están recubiertos, es por puro orgullo. En el centro está el orgullo, recubiertos por una piedad falsa. Y mire, si en el centro de nuestras peticiones, de nuestras acciones y de nuestras motivaciones estamos nosotros y no está Cristo, solo revelamos orgullo en nuestro corazón. Debemos estar constantemente examinándonos, porque la naturaleza humana siempre se preocupa por sí misma, siempre. Y como leí en estos días, un pastor dijo lo siguiente: y el orgullo es un animal feo, que alzará la cabeza e intentará apoderarse de todo si le damos la más mínima oportunidad. Ese es el orgullo, el suyo y el mío. Cuando buscamos sobresalir en algo, llámese posición, llámese reconocimiento, llámese aprecio, nos olvidamos de que quien debe ser exaltado es Cristo, es solo Cristo. Mire este versículo que para mí fue, y lo había leído bastantes veces, pero fue increíble, Hechos 20:24. Fue un buen golpe al orgullo. Hechos 20:24 dice así: y escuche bien, dice así Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso. Y escuche bien lo que dice a continuación: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estimamos preciosa nuestra vida para nosotros mismos? Creo que muchos de los problemas que tenemos es por eso. Pero mire lo que dice la Escritura. Decía Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué buscaba Pablo? Mostrar a Cristo, mostrar a nuestro Señor Jesús. Mire, escuche bien y acuérdese: cuando buscamos nuestra propia grandeza, se disminuye la grandeza de Dios. Cuando buscamos nuestra propia grandeza, se disminuye la grandeza de Dios. Por eso debemos cortar cualquier raíz de orgullo, porque no solo el Señor lo odia, sino que opaca la majestad y la belleza del Señor. ¿Por qué es tan importante la humildad y cultivar la humildad? Porque el Señor detesta el orgullo. Pasemos a la segunda razón de por qué la humildad es tan importante. Y la segunda razón es porque es esencial, vital, fundamental para entrar al reino de Dios. Mire lo que dice ahí versículos 2 y 3. Dice así: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Lo primero que hace el Señor para dar respuesta a la orgullosa pregunta de los discípulos es llamar a un niño y ponerlo en medio de ellos. Esa palabra niño aquí en el versículo 3 se refiere a niños pequeños. Esta palabra identifica incluso, o se utilizaba para identificar incluso a un bebé.
Pero en el caso de este niño, por lo menos el niño caminaba porque cuando el Señor Jesús lo llamó, el pequeño vino a él. Sin embargo, este tipo de niños son totalmente dependientes de sus padres. Solo podían comer si alguien los alimentaba, sobrevivir si alguien los protegía, y estaban conscientes de cuán pequeños, cuán débiles y cuán necesitados eran en comparación con los adultos que los cuidaban. Que el Señor hubiera llamado a un niño así tan chiquitico, fue impactante para los discípulos, porque además de todo, en aquella época, en la sociedad judía, los niños no eran considerados importantes y no se les tomaba en serio, excepto, además de ser una responsabilidad por la cual cuidar. Y cuando el niño estaba allí, Jesús le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa expresión, de cierto os digo, significa verdaderamente, y muestra no solo la importancia de lo que el Señor va a decir a continuación, sino que también muestra que lo que Él va a decir debe ser obedecido sin vacilaciones. Las siguientes dos expresiones, si no os volvéis y os hacéis como niños, indican lo mismo. Volvéis y hacéis se refieren al mismo acto. Volverse es hacerse como niño. Pero la pregunta es, ¿y quién puede volverse como niño? Pues nadie, ¿no? Nadie se puede volver como niño. De hecho, esa frase os volvéis es un verbo pasivo y significa que los discípulos no podían convertirse en niños a sí mismos. Por lo tanto, esa acción de volver, de ser hombres orgullosos a ser niños humildes y dependientes, solo podía ser producida ¿por quién? Por Dios. Y esto indica aquí que el Señor está hablando de la salvación que solo puede ser producida por Él. De hecho, en otras partes del Nuevo Testamento, esa palabra volver se usa para hablar de conversión, es un sinónimo, volver a Cristo, nacer de nuevo. De hecho, esto se confirma en la última frase, cuando dice que no entraréis en el reino de los cielos. Esa expresión no entraréis en el original es una doble negación, es una negación enfática y significa nunca jamás o absolutamente no, de ninguna manera. De ninguna manera una persona que no se vuelva como niño puede entrar al reino de Dios. O sea, aquellos que no se vuelven como niños, humildes como niños, no entrarán de ninguna manera, de ningún modo en el reino de los cielos. Y aunque esperamos, y esto es importante, aunque esperamos un reino futuro en donde Cristo gobierne aquí en la tierra, la entrada a ese reino se da ¿en qué momento? Ahora, para aquellos que se vuelven como niños y son salvos. Las palabras de Cristo en este versículo de hecho nos recuerdan a lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿recuerda? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Por lo tanto, la salvación no se realiza mediante el esfuerzo humano, sino que es un acto de la gracia de Dios en aquellos que han reconocido que como niños totalmente dependientes y están desprovistos de méritos pueden llegar al reino de Dios y por eso acuden a Cristo con humildad, confían en Él como su único Salvador. Y es que, hermanos, la humildad es pero tan importante que sin ella, como dice el texto, nadie puede entrar en el reino de Dios. Aunque solo Dios puede producir el nuevo nacimiento, la respuesta de la voluntad de la persona es caracterizada por la humildad. El reino de Dios no puede ser alcanzado por quienes buscan egoístamente su propio bien y no la gloria de Dios. Esto es algo que el Señor ya había mencionado en las bienaventuranzas, que comienzan con un llamado a la humildad expresado allí como pobreza de espíritu. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Aquel que desea entrar auténticamente en el reino de Dios se ve como alguien totalmente pobre, alguien indigno, alguien de poco mérito. Su conciencia de pecado produce culpa y frustración por ese pecado, o más bien por esa incapacidad que tiene para eliminar su propio pecado. Y debido a ese sentido de indignidad personal, la persona humilde no reclama, no exige nada de gloria para sí mismo, y espera confiado solamente en la misericordia y en la gracia de Dios.
Quien se presenta sencillo, indefenso, confiado, sin pretensiones y sin ambiciones ante el Señor, demuestra la humildad de un niño que no es rechazado en el reino. El humilde viene como un mendigo, vacío de toda soberbia, consciente de la deuda que tiene por sus pecados y dándose cuenta de que lo único que puede hacer es gritar: ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia. Porque reconoce su total indignidad para estar frente a Dios. Es un pobre desvalido que no tiene absolutamente nada que ofrecer. Es una persona humilde que ha entendido que ha sido enemigo de Dios, que delante de Dios no es nada, que no merece nada, solo la condenación. Pero solo por la misericordia del Señor Él lo puede salvar. Como le preguntaba a alguien hace poco, diciéndole: ¿tú qué crees? ¿Que puedes merecerte el cielo? Yo no me lo merezco. Pero la gracia, el amor y la misericordia del Señor es tan grande que puedo estar en el cielo. Es esa persona humilde, pobre de espíritu, de quien está hablando aquí. Y es que mire, la humildad es lo contrario a la disposición altiva, orgullosa y autosuficiente que el mundo tanto admira y tanto alaba. Es todo lo contrario a esa actitud dependiente y desafiante que se niega a inclinarse ante Dios. Y es que solo cuando la persona es humilde y solo cuando la persona reconoce su absoluta incapacidad y que no tiene nada que ofrecerle a Dios, puede ir a Él. Solo cuando está vacío, puede ir al Señor, quien es la fuente de toda gracia, quien es el único que lo va a llenar. Y solo aquellos que son humildes como niños entran al reino de Dios. No porque esta sea su recompensa, sino porque es la consecuencia. El humilde no se gana la entrada al reino de Dios, sino que el reino es de quienes son humildes. De quienes son humildes. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es lo que determina la entrada al reino de Dios. Pasemos al tercer punto. A la tercera razón de por qué la humildad es tan importante, y es porque define la grandeza en el reino. Define la grandeza en el reino. Mire el versículo 4, y aquí el Señor finalmente, o más bien, sigue, pero determinantemente respondiendo a la pregunta de los discípulos. Dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. La instrucción de Jesús en este pasaje ha sido interpretada popularmente como si el Señor exigiera una fe infantil, a menudo considerada como una fe ingenua que no hace preguntas ni busca ningún tipo de comprensión. Pero en este versículo, particularmente lo que se muestra es la humildad del niño que el discípulo debe imitar, no la inocencia, la humildad y no la inocencia. Ese verbo detrás de humille, todo aquel que se humille, tiene el significado literal, ¿sabe de qué? De aplanar, de rebajarse, de ir al suelo, Y metafóricamente, refiriéndose a alguien, se refiere a una persona que se rebaja a una circunstancia más precaria, a alguien que se le da un rango o un lugar inferior. Como mencionamos antes en el anterior punto, el niño al que se refiere el Señor es muy pequeño y estaba, por decirlo así, en el último escalafón de la sociedad. Él estaba en el último puesto en importancia de la sociedad. Estos niños no tenían relevancia práctica en la sociedad, solamente, como ya mencionamos también, una responsabilidad cuidar. Ellos no podían suplir sus propias necesidades. Ellos no tenían los recursos para mantenerse con vida. Eran débiles, eran desvalidos, eran indefensos, eran impotentes para sobrevivir. Y el Señor lo que está diciendo aquí es que aquel que se humilla como ese niño, ese es ¿qué? El mayor, el más grande, el más importante en el reino de Él, en el reino de los cielos. Aquí Jesús cambió totalmente la visión mundana de los discípulos de abajo hacia arriba, al insistir que el mayor en el reino no es la persona que escala la escalera del éxito, sino aquel que se humilla a sí mismo como un niño, aquel que se va al suelo. En el reino de Dios se sube más alto cuando se baja. Será el mayor en el reino quien se considere el menos importante. A los ojos de Dios,
que es, a los ojos de quien debería importarnos todo, aquel que se humilla es a quien Él exalta. Quien auténticamente, quien sinceramente, no mostrando una falsa humildad, se considera como el menor, es al que Dios considera el mayor. Mire lo que dice Mateo 23, del 11 al 12. Mateo 23, del 11 al 12 dice así: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Usted se imagina lo que pensaron los discípulos al escuchar esto? Cuando el Señor trajo a este niño y le dijo, el que se humilla como niño, ese es el mayor. Seguramente mucha vergüenza, mucha pena, como en muchas ocasiones hemos visto. Era evidente que ellos no estaban viviendo conforme a la norma de humildad del Señor. Ellos estaban viviendo esperando grandeza, esperando ser exaltados, esperando tener su mejor vida ahora o en ese entonces. Solamente era una manifestación de orgullo y egoísmo total. Alguien preguntaba, un comentarista decía, ¿podría ser que algunos de ellos no fueran salvos? Por lo menos uno no lo era. Y si lo eran, habían permitido que su carne caída dominara sus actitudes. Lo habían permitido totalmente, llenos de orgullo. Y mire, aquí está la valoración que nuestro Señor hace de la verdadera grandeza. Y el contraste es infinito entre su estándar, entre el mundo y entre nuestra naturaleza. El mundo mide la grandeza, ¿por qué? Por el dinero, la posición, la elocuencia, la habilidad intelectual o la destreza profesional. Así mide el mundo la grandeza. Pero el estándar del Señor es completamente diferente. Humillarse como un niño significa reconocer que las propias limitaciones, que tengo las propias limitaciones y que dependo de la ayuda de Dios sin dudar ni avergonzarme. Quien se humilla como niño, escúcheme bien, no reclama posiciones ni derechos, no demanda nada, no es egocéntrico, sino es más bien receptivo a todo lo que Dios ofrece. Quien se humilla como niño está ansioso por obedecer cualquier cosa que el Señor ordene. Está confiado de ir a donde el Señor lo lleve. Y está agradecido y feliz, porque sin importar lo que pase, pues ya es parte del reino de Dios. ¿Y para qué más? Esa ya ha sido su recompensa. Y es que aunque el mayor en el reino es quien se humilla, el que se humilla no le importa ser el mayor. No le importa. ¿Y sabe por qué en la humillación está la verdadera grandeza? No solamente porque nos hace entender que dependemos de Dios, que no nos rebelamos ante Él, sino porque la humildad nos hace semejantes a Cristo. ¿Recuerda ese pasaje precioso en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre que hizo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Cuando nos humillamos nos parecemos al Señor Jesús. Humillarse a sí mismo no se refiere a un ascetismo arbitrario o a una falsa modestia, sino a la aceptación de una posición inferior, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Hermanos, la humildad es tan importante, pero tan importante, no solo porque es esencial para entrar en el reino de Dios, sino también porque es la manera de vivir la vida cristiana hasta que lleguemos al reino. Y esto está en contra de los falsos evangelios que propagan la autorrealización y el éxito personal. Esos evangelios que dicen que Dios tiene un propósito para ti. Tienes que vivir tu mejor vida ahora. Dios está para cumplir tus sueños. Tú eres una hija del rey, un hijo del rey. Mire, el Señor no hizo provisión para la exaltación del yo.
el Señor no hizo provisión para la exaltación del yo. Él declaró de manera inequívoca que el individuo que bajo sus propias condiciones busca ganar su vida, la perderá. Mateo capítulo 10. Aquel que busca ganar su vida, la perderá. Pero quien pierde su vida por causa de Cristo, la ganará. Solo por causa de Cristo. Mire, y escúcheme bien, por favor. El camino del yo es la descalificación del reino. El camino del yo es el camino de la descalificación del reino. Un pastor en el siglo XVIII norteamericano dijo lo siguiente, Archibald Alexander dijo esto: la humildad es para el cristiano lo que el lastre para el barco, lo mantiene en su lugar y regula sus pensamientos y sentimientos. Qué buena frase, ¿no? Se la repito. La humildad es para el cristiano lo que el lastre para el barco, lo mantiene en su lugar y regula todos sus pensamientos y sentimientos. Nosotros debemos comportarnos de esa manera, de manera humilde, ¿no? ¿Será que esto que voy a decir es orgulloso o es humilde? ¿Será que esto que voy a hacer es orgulloso o es humilde? La humildad regula y debe regular mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Mire, quien es grande en el reino de Dios no busca ser grande. No busca ser grande definitivamente. Quien es grande en el reino de Dios es quien no hace ninguna reclamación, no insiste en ningún derecho, no viene ante Dios con ninguna demanda, sino que se postra humildemente bajo la voluntad y la palabra del Señor, se rinde completamente a Él y está tranquilo, confiado y también sabe que está feliz con ello. Porque es que no es una resignación, sí, a mí me tocó aquí aguantarme. No. Estoy feliz con la voluntad del Señor. Estoy gozoso con la voluntad del Señor. Me está doliendo, no estoy negando la realidad. Pero estoy tan gozoso porque sé que estoy haciendo la voluntad del Señor. Porque quiero que Cristo sea exaltado. Como decía Pablo, Hechos 20:24. De nada mi vida vale, con tal de acabar mi carrera bien. La humildad hace que el creyente se entregue gozoso por completo a Dios y sea tan abierto y tan sumiso como un niño pequeño, como un niño obediente. La humildad te hace ser consciente de tu propia debilidad y libre de toda ambición pecaminosa y secreta. La humildad te hace descansar y dormir tranquilo. ¿Por qué? Lo que se venga mañana, pues está en las manos de Dios. Por eso es que la humildad es el camino de la verdadera grandeza ante Dios. La humildad es el camino de la verdadera grandeza ante Dios. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es la manera de mantenernos hasta que lleguemos y nos encontremos con Cristo. Y por último, la cuarta razón de por qué la humildad es tan importante es porque establece cómo debe ser la relación con los hermanos. Establece cómo debe ser la relación con los hermanos. Mire lo que dice el versículo 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esa palabra reciba significa dar la bienvenida o recibir como huésped a alguien. De hecho, la palabra describía la acogida de personas con los brazos, la mente y el corazón abiertos, incluso yendo más allá de la hospitalidad generalmente esperada. El término se usaba a menudo para dar la bienvenida a invitados de honor y atender a sus necesidades con especial atención y amabilidad. La expresión en mi nombre, cuando dice ahí el versículo 5, cualquiera que reciba en mi nombre, significa significa actuar bajo la autoridad de alguien, ¿no? En este caso, actuar bajo la autoridad del Señor como su representante. Recibir a alguien que viene en el nombre de Jesús implica que se recibe a alguien que lo representa. Cuando el Señor dice a un niño como este, Jesús no estaba hablando del niño pequeño, sino que lo estaba usando para representar a los hijos de Dios que entran como niños y se mantienen humildes en el reino de Dios como niños. Si alguien recibe a un representante del Señor, dice al final el versículo, a Cristo recibe, a mí me recibe. El planteamiento principal de Jesús aquí es que sus seguidores debían ver al Señor en aquellos que se habían humillado como niños y debían tratar a estos compañeros hermanos como tratarían al propio Jesús.
Aquellos que se humillan a sí mismos deben ser recibidos por otros que también se han humillado, como si se les estuviera dando la bienvenida que dice a Jesús mismo: a mí me recibe. La lección tiene que ver con la humildad que un creyente manifiesta en su relación con otro creyente. ¿Cómo deberías tratar a un hermano? Este versículo dice que lo debes tratar como si tu hermano fuera ¿quién? Cristo, a mí me recibe. De la misma manera en la que humildemente nos presentamos al Señor y buscamos agradarle, de la misma manera humilde debemos tratarnos unos a otros. Y no tratamos con humildad a los hermanos por ser importantes, sabios o saber mucha Biblia, no. Sino ¿por qué? Porque vienen en el nombre de Jesús, porque le pertenecen a Él. Por eso, y esa es suficiente razón. Miren, hermanos, alguien que humildemente ha entrado en el reino de Dios y que vive de esa misma manera, sabe que la humildad es la forma en la que se debe tratar a los demás. No solo se mantiene humilde en su relación con Dios, aceptando lo que el Señor tenga para su vida, sino que esa humildad se demuestra también a sus hermanos. A alguien que es consciente de su indignidad, alguien que es consciente de su debilidad delante de Dios, como ve a los demás, como superiores, y vela por sus necesidades. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Le pregunto, ¿cómo debe usted vivir con sus hermanos? Estimándolos como superiores. Estimándolos como superiores. No con orgullo, ¿cierto? Ahí dice, no con contienda ni vanagloria, no con arrogancia, no con altivez, no con orgullo, sino con humildad, considerándonos que inferiores a ellos. Y eso es obviamente opuesto a nuestra naturaleza carnal. Y cuando el versículo aquí dice a los demás, significa que el creyente humilde aparta la mirada de sí mismo y se centra en los demás. Se centra en los demás. Y esto, de hecho, tiene una enseñanza muy práctica para todos nosotros, porque esto está en contra de lo que dicen que muchos de los problemas de las personas es porque tienen una baja autoestima. ¿No? Entonces es que tiene una baja autoestima, entonces hay que estar pendiente de él, cuidándolo, llevándolo, diciéndole, eres valioso. Mire, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Las Escrituras nos llama a pensar más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? De hecho, nuestro verdadero problema, ¿sabe cuál es? Es el orgullo, el egocentrismo y el exceso de autoestima. Y muchos han malinterpretado el versículo del Señor que dice, ama a los demás como a ti mismo, pensando que entonces yo debo amarme a mí mismo. No, ese versículo da por hecho que te amas a ti mismo y de esa manera debes amar a los demás. Porque el problema nuestro es el orgullo tan tenaz que tenemos. Ese exceso de autoestima. El orgullo, al estar centrado en sí mismo, es indiferente a los demás, es crítico, es moralista y causa división. Nadie le llega al nivel de la persona, nadie. ¿Y qué es lo que nos está animando la palabra? A ver a los demás como superiores a mí. Los demás son más superiores. Y la palabra nos anima a ser humildes, no orgullosos, buscando el bien de los demás, no preocupándonos por nosotros mismos. Mire, y es que la humildad no es pensar mal de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Bueno, aquí no le estoy diciendo que entonces usted se tiene que decir y repetir y escribir 10 planos diciendo soy malo. No, la humildad no es pensar mal de usted, sino pensar menos en usted. El humilde, de hecho, tiene una valoración correcta de sí mismo de acuerdo a la verdad de la palabra. Sabe que era un pecador y que ahora es un hijo de Dios por su misericordia y su gracia, y se mantiene recordando eso en su trato con sus hermanos. La humildad hace que valoremos a los demás y promueve la unidad. En cambio, el orgullo, ¿qué hace? Arruina la unidad, destruye las relaciones. Destruye las relaciones. Mire, la humildad hace que nuestras relaciones se basen en el amor, el sacrificio, el servicio, en la entrega y el respeto desinteresado hacia los demás.
Pregúntese usted, ¿soy humilde? Pues mire cómo está tratando a los demás. ¿Cómo trata, en el caso de los esposos, cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Con humildad o con soberbia y orgullo? ¿Cómo trata la esposa al esposo? ¿Con humildad o con soberbia? ¿Cómo tratamos nosotros de padres a nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos se tratan entre sí? ¿Cómo nos tratamos aquí en la congregación? ¿Ah? La humildad hace que nuestras relaciones se basen en el amor, el sacrificio y el servicio. ¿Se imagina si practicamos esto? ¿Verdaderamente? ¿Aquí en la iglesia? ¿En casa? Si yo te considero superior a ti y tú me consideras superior a ti, sucede algo maravilloso. Tenemos una comunidad donde todos son valorados por ser discípulos de Cristo y nadie es menospreciado. La humildad es la manera como debemos tratarnos unos a otros. No hay otra. ¿Cuál es la grandeza de la humildad? La grandeza de la humildad está determinada porque el Señor detesta el orgullo, porque es el medio para entrar en el reino, porque es la manera de mantenernos en el reino y porque es la forma de tratar a los hermanos. Y quiero concluir diciéndole algo. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, y si usted todavía persiste en el orgullo, Dios lo va a humillar. Definitivamente lo va a humillar. Créame. Créame. Y será una bendición. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra tan clara, tu palabra tan sencilla, Señor, tan fácil de entender, pero específicamente en este tema a veces tan difícil de practicar, Dios. Padre, ayúdanos a entender la importancia que la humildad debe tener en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que tú, Señor, no quieres ni tratar con el altivo, que tú te opones al soberbio, que tú te opones al orgulloso. Señor, guárdanos, Señor, del orgullo que tal vez nos ha infectado en tantos momentos, en tantas ocasiones, Señor. Padre, yo te pido que nuestras motivaciones sean motivaciones humildes, con el objetivo de engrandecerte a ti, de exaltarte a ti, Cristo. Que como Pablo podamos decir que no estimamos nuestra vida preciosa, para que podamos acabar la carrera con gozo, exaltando al único que realmente merece ser exaltado, Señor. A ti, mi Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a entender esto y quítanos esta mentalidad tan terrenal, tan orgullosa, tan material, Señor, que tenemos, que está tan arraigada en lo más íntimo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a entender esto. Y ayúdanos, Señor, a entender esta lección tan importante de la humildad. Y que siempre nos ayudes a mantenernos humildes como niños, Dios, dependientes delante de ti. Sabiendo, Señor, que no importa lo que nos falte, no importa lo que tú no nos des o lo que no podamos conseguir, Señor. Lo importante es tenerte a ti, Señor. Sabemos que tú eres un buen Padre, Señor, que como veíamos hace 8 días, sabes nuestras necesidades, Señor, y por eso ayúdanos a confiar como niños caminando de tu mano, Señor, por donde quiera que nos lleves, Señor. Ayúdanos a entender eso, te lo pido, mi Señor Jesús. Ayúdanos a entender eso, a ser humildes como niños siempre y a tratarnos en humildad unos a otros, Dios. Todos somos aquí hermanos, Dios, que por tu misericordia nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, siendo enemigos de Dios, y ahora nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y hoy, Señor, ayúdanos a entender que la humildad, el amor y el servicio es lo que nos debe caracterizar. Perdónanos tantas veces que hemos sido orgullosos, Señor.
Y guárdanos de seguir pecando contra ti en este sentido, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en la iglesia, Señor, que es donde más debemos mostrar la humildad de Cristo. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y te doy gracias por esto. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.